Cuando el cuerpo la mente quiere brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con bikini y sirva en energía, aprende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que puedes aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Bikini te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural. Bien, buenas tardes, les habla Vitín Silvio Gales, da la bienvenida una vez más a Saludablemente, este programa que, bueno, intenta mejorar la calidad de vida, o tu calidad de vida, intenta de que juntos podamos cuidar mejor la salud. Para ello invitamos a una serie de profesionales que van a ir a tu casa en forma solidaria a través de la televisión para darte consejos y fundamentalmente para enseñarte a cómo cuidar la salud. No te olvides, ¿entendés?, nuestro lema: sin salud no hay felicidad. No se puede ser feliz, no te olvides. Por eso te llevamos el médico a tu casa. Ese es el lema de este programa. Y hoy tenemos como invitada a una tremenda profesional, la licenciada en nutrición Fátima Silvana Herrera. Es una persona pero muy preparada, la verdad. Tiene, aparte de eso, se dedica o es especialista, ¿me entendés?, en obesidad y en diabetes, en antropometría y otros títulos más que, bueno, la hace una persona y una profesional pero muy completa. Escucharla atentamente porque tiene muchos consejos y sobre todo muchas situaciones en las cuales puede mejorar tu calidad de vida. Seguramente te va a servir, seguramente todo lo que te cuente, todo lo que te diga, todo lo que te hable te va a servir. Escúchala atentamente. Vamos con la licenciada Herrera y ya volvemos con Saludablemente. Saludablemente, tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitín Silva vas a empezar. Con Vitín Silva e inspiración. Saludablemente estamos con Fátima Silvana Herrera. Ella es licenciada en nutrición, es especialista en obesidad y, por supuesto, ella nos va a seguir contando todas las demás especialidades que tiene en su carrera. Buenas tardes, estimada licenciada Fátima. La verdad, un gusto que esté compartiendo con nosotros para Saludablemente. Muchas gracias a todos por venir. Gracias también bueno, por esta oportunidad, y vamos a hablar un poquito también de varios temas, ¿sí?, por el que le interesan a la sociedad hoy en día, y también para llevar un poquito de información a lo que sería la vida cotidiana. Bueno, mi estimada licenciada, muchas especialidades pero muy importantes, pero lo primero y lo básico, ¿qué es una buena nutrición? Bueno, una buena nutrición tiene que ver más que nada con la calidad de la alimentación, ¿sí? No es lo mismo alimentarse que nutrirse. La alimentación va a ser la acción de comer, pero si esa comida no es de buena calidad, no va a generar nutrientes de buena calidad, por lo tanto no va a ser buena, ¿sí? Entonces nosotros acá en el consultorio tratamos de abarcar una alimentación que brinde justamente esta nutrición,
donde vamos a tener en cuenta los nutrientes principales, como son los hidratos de carbono, que los conocemos muy comúnmente como las harinas, que mucha gente le teme, pero bueno, ya vamos a profundizar un poquito sobre eso. Las proteínas, que son un nutriente muy importante y que muchas veces están un poco olvidadas, y las grasas, ¿sí? Y si hablamos también de los micronutrientes, que son aquellos nutrientes que necesitamos en menos cantidad, pero no dejan de ser importantes, hablamos acerca de las vitaminas y los minerales. Entonces, una buena alimentación que genere una buena nutrición tiene que tener todos estos componentes. Licenciada, hemos visto, o nos ha tocado ver, muchísimos niños con un determinado grado de obesidad. Cuénteme un poquito a qué se debe todo esto. ¿Una cuestión genética, una cuestión de mala alimentación? Bueno, la obesidad es una enfermedad multifactorial, o sea, no es que es un solo factor el culpable de generarla, ¿sí? Por supuesto, el factor genético tiene un peso muy importante, pero también tenemos los factores ambientales, que es en donde tenemos que trabajar, que son justamente el sedentarismo, una mala alimentación, una mala calidad de nutrición, que si ya sea en un niño o en un adulto, pero principalmente en el adulto, tenemos factores como, por ejemplo, lo que es el tabaco, el alcohol, ¿sí? Entonces, todo eso genera una adiposidad, ¿sí? Y esa adiposidad, si bien es un tejido que lo necesitamos, cuando ese tejido está en exceso, se convierte en un tejido inflamatorio. ¿Bien? Entonces el tejido inflamatorio va a ir dañando de manera crónica si no es atendido y generando cierta enfermedad en algunos órganos. Lo que tiene la obesidad y todas las enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, la resistencia a la insulina, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico que le pasa a muchas mujeres, justamente es que son enfermedades silenciosas. El paciente no siente nada hasta que sucede el hecho de descompensación o ha tenido un pico de presión. Entonces, bueno, es importante hacer un diagnóstico temprano, un laboratorio temprano, y a partir de ahí empezar a investigar y trabajarlo. En el caso de los niños puntualmente, la infancia es una etapa de la vida que es muy importante cuidar. Nosotros aumentamos la adiposidad en tres etapas de nuestra vida, y vamos a poner el ejemplo la mujer, ¿sí? Que biológicamente es mucho más grasa que el hombre es mucho más magro, ¿bien? Entonces, lo que tiene este crecimiento a lo largo de la vida es que nosotros aumentamos los adipocitos, ¿sí? Que por ejemplo acá tenemos el ejemplo que yo tengo siempre de estas herramientas en el consultorio. Esto sería una representación de lo que sería la grasa. Los adipocitos van a ser las células que van a formar la grasa corporal. Nosotros a los 10 días tenemos una multiplicación, a los 10 días de vida, ¿sí? Tenemos una multiplicación de esos adipocitos. Y la segunda vez que multiplicamos, en el caso de la mujer, es antes de la primera menstruación, o sea, en el pasar de la niñez a la pubertad. Entonces, esos adipocitos se reproducen. Si la niña, por ejemplo, ha tenido un sobrepeso o una obesidad, la estamos condenando a ser una adulta obesa, porque esos adipocitos quedan de reservorio para el resto de su vida. Entonces, es muy importante, tanto en niños como en niñas, cuidar una buena nutrición, que el niño haga actividad física. Hoy en día lamentablemente estamos muy expuestos a pantallas, a tecnología, entonces eso nos hace un poco más sedentario al adulto y al niño. Entonces, por lo tanto, tratar, ¿sí?, de estimular con una actividad física, un deporte, es muy importante en todas las etapas de nuestra vida. Usted habló de la tecnología, licenciada. Tiene mucho que ver, me parece, no sé, desde mi humilde punto de vista, pero usted es el especialista, tiene mucho que ver con el sedentarismo todo esto, ¿no? Sí, la tecnología nos permite muchas cosas buenas, tanto en el ámbito de crecimiento de la ciencia y demás, pero estamos muy sobreestimulados por ella. Entonces, muchas veces los niños tocan mucha pantalla o pasan mucho tiempo en casa con la computadora, el teléfono, la televisión, y dejamos de lado, se pasan las horas y ya no hay tiempo para salir a hacer gimnasia, ya se hizo de noche.
Empiezan los problemas con la comida, entonces el niño está con el teléfono en la mesa y muchas veces, bueno, ya nos ponemos un poquito poco tolerantes a cuando hay alguna situación, entonces ante eso permitimos que en el ámbito de la mesa, de la comida, haya una pantalla para que el niño esté mucho más tranquilo. Y eso lamentablemente es una cadena, porque después ya el niño no sabe cómo comportarse, no sabe comer, no sabe masticar y bueno, lleva obviamente a un sedentarismo y a una posible obesidad. Y entonces sí, hay que cuidar. Licenciada, para esto es necesario desde su tarea trabajar también con el grupo familiar, me imagino yo, porque todo el grupo familiar tiene que colaborar, sobre todo si tiene algún niño que en algún momento muestra síntomas de obesidad, por ejemplo. Sí, el acompañamiento familiar es fundamental para cualquier paciente que inicie el tratamiento. Es muy difícil cuando el paciente empieza un tratamiento y de pronto el resto de la familia está comiendo otra cosa diferente. Tanto en el niño como en el adulto, en el niño nosotros somos los responsables de que él coma y que aprenda a comer. Entonces, si yo soy un adulto que como muy mal, elijo malas cosas, no hago actividad física, el niño va a copiar exactamente lo que uno hace. Entonces, siempre en la primera consulta se trabaja con la mamá, el papá o el familiar que esté a cargo del niño, por ejemplo, hábitos saludables para que esto tenga una adherencia, para que el niño no sienta que está obligado a un tratamiento, que la pase mal, sino que tenga un acompañamiento, que se coma todo lo mismo. Tratamos de hacer una alimentación que sea saludable y que cualquier, miembro de la familia pueda acceder, que sea de un costo accesible, si nunca se trabaja con alimentos carísimos, son alimentaciones que estamos acostumbrados. Muchas veces me dicen, me sorprende que había, no sé, milanesa o que había suprema, por ejemplo, que es algo muy habitual de nosotros. Bueno, tratamos de trabajarlo, pero dándole una calidad dentro del plato para que sea favorecedor para la calidad de vida del paciente. Y con el adulto pasa igual. Y muchas veces pasa que son matrimonios, parejas, en donde uno nada más hace el tratamiento nutricional y a veces cuesta porque el otro no ayuda, porque ya traen otras cosas a la casa que estamos tratando de cuidar. Por ahí con un paciente que está tratando de buscar un cambio de hábito, bueno, se lo charla, se lo habla, cuando no hay una enfermedad de por medio. Cuando hay una enfermedad de por medio, muchas veces se trae al grupo familiar a la consulta para colaborar. Licenciada, hemos visto, siempre hablo en plural porque hay una producción que también, hemos visto muchos productos, que tienen, no consumir por niños debido a que no se usa azúcar, sino se usa edulcorantes. ¿Esto es bueno o a los niños también se lo pueden consumir, por ejemplo, mermeladas, bebidas, esas cosas? Bueno, los edulcorantes, como sabemos, es un endulzante químico, ¿sí? Y así hay una variedad de todo tipo de edulcorantes. Conocemos la stevia, conocemos el acefulsame K, conocemos la sucralosa. Entonces, con respecto a esto, los edulcorantes, tanto para niños como adultos, tienen una dosis diaria que no es tóxica, ¿sí? Eso es importante conocer. Cuando se tratan de niños con obesidad, con sobrepeso, más allá del cambio alimentario que se haga en el día, si el paciente lo requiere, tratamos de que si es mayor a 5 años, hacer una dosis mínima de edulcorante para cambiar algunas preparaciones. Alguna galleta dulce, por ejemplo, la endulzamos con eso. Muchas veces también se hacen cambios. Ejemplo, las marcas de leche chocolatada, tratamos de hacerla con leche y con cacao puro y tal vez le aumentamos un poquitito de edulcorante
edulcorante para que el paciente pueda consumir algo rico, pero que no le genere una desestabilidad en su metabolismo. Y bueno, con el adulto pasa igual. Hay ciertos edulcorantes que hay gente que le hace mal, que tiene mala digestión, le duele la cabeza, muchas veces hay diarrea, hay vómito, dolor en la boca del estómago. Entonces no podemos a todos darle lo mismo. Esto tiene que ser un tratamiento personalizado y eso es muy, muy importante recalcarlo. Cada paciente que ingresa al consultorio tiene su plan personalizado. Se van a tratar de menús que tienen su cantidad específica de calorías y según el objetivo que el paciente busque. Claro, en cuanto al objetivo, estamos hablando de bajar de peso. Acá en el consultorio tenemos diferentes objetivos, ¿sí? A veces cuando uno viene al consultorio del nutricionista, automáticamente lo tratamos de pegarlo al concepto para bajar de peso, ¿sí? Pero realmente se tratan muchísimas patologías. Entre ellas tenemos el paciente que tiene que bajar de peso, el paciente que tiene que subir de peso y hablando de eso también el paciente que tiene que bajar grasa, aumentar músculo, que no es lo mismo cuando hablamos de pesajes, ¿sí? Vienen mujeres buscando embarazos porque no se da y necesitan una buena nutrición. Vienen deportistas lesionados o deportistas que necesitan un mayor requerimiento, entonces se lo trabaja desde ese ámbito. Vienen pacientes por estética, a veces necesitamos mejorar algunas medidas. Acá se trabaja mucho con lo que es la antropometría, que es una de las especialidades que yo tengo, en donde se lo mide el paciente con diferentes herramientas. Por ejemplo, esto es lo que se llamaría un plicómetro, ¿sí? En donde trabajamos la medición de la masa grasa del paciente y también trabajamos con otras herramientas, ¿sí? Con medidores de huesos largos, medidores de huesos cortos, con una cinta métrica que en este caso nos permite doblarla porque es metálica, entonces medimos perímetros, circunferencias del paciente y todo eso se lo carga a un sistema operativo para determinar cuánta grasa, cuánta masa muscular tiene, cuánta cantidad de agua tiene el cuerpo y bueno, el objetivo son millones, desde planes alimentarios específicos para enfermedades, es hipertenso, es diabético, es celíaco, hoy en día tenemos mucha celiaquía, entonces para todo hay un objetivo y por eso tiene que ser muy personalizada la búsqueda y que el paciente se sienta cómodo cuando ingresa al consultorio. Licenciada, usted, ¿cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, que le daría a una mamá que está viendo que su hijo es obeso, está aumentando de peso, que come más y que por supuesto también se ve reflejado en su estructura corporal? ¿Qué le recomendaría a usted? Bueno, principalmente siempre digo hacer una consulta médica. Ese niño tiene que estar acompañado de un pediatra. No hay que llevarlo al niño solamente cuando esté enfermo, sino hay que hacerle sus controles periódicos, tener un buen laboratorio. Yo le pido laboratorio a todo el mundo. Cuando no tenemos, se pide porque hay que hacer un plan alimentario seguro. Hay que ver si está bien o está mal algunos valores metabólicos. Entonces eso, hacer una consulta en el pediatra, hacer una consulta en el nutricionista para que tanto la mamá como el niño aprenda a cómo comer, cómo se va a armar un plato alimentario, estos consejos que damos para toda la familia, ¿sí? Los grupos de alimentos, que aprendan sobre nutrientes, que se lo puede involucrar al niño en actividades cotidianas como ayudar a cocinar, ir a la verdulería, ir al súper, ¿sí? Porque eso también no se tiene que perder dentro del tratamiento, porque uno como adulto lo hace y el niño tiene que aprender a hacerlo también para tener mayor adherencia. Y como tips puntuales, sí, mayor consumo de frutas, mayor consumo de verduras, que por ahí es muy difícil porque los niños tienen lo que se llama la selectividad alimentaria, dependiendo de la edad, hay texturas, hay colores que no les gusta y no hay chance de hacerlos probar, entonces hay
tips para cuando el niño tiene hambre, por ejemplo, poder incentivarlo a comer un alimento nuevo, mezclarlo con preparaciones. Por eso también trabajamos muchas recetas, no solamente un bife con ensalada, sino también hacemos tortillas, tartas, tacos, empanadas de diferentes gustos, para que el niño pueda tener la aceptabilidad de este alimento. Tal vez la selga no le gusta hervida en el plato, pero sí le gusta la empanada de verdura. Entonces ahí ya tenemos la ganancia de ese alimento nuevo. Hoy se están dando muchos, y seguramente habrá llegado a sus oídos también, el hecho de el bullying, de la molestia que muchas veces compañeritos u otras personas, digamos, de otros cursos, le hacen a un niño, ya sea porque es gordito o lo que fuere. ¿Cómo se trata eso, doctora? Bueno, para mí es muy importante que una vez que el niño empiece un tratamiento nutricional, sea cual sea, ¿sí? Se tiene que comunicar también a la comunidad educativa, por lo menos al círculo donde él se mueve. Entonces, hablar en el grado, hablar con la maestra, tratar de incentivar, ¿por qué no?, de llevar un nutricionista o hacer una charla nutricional en el grado, en la escuela, ¿sí? Porque es fundamental. Siempre está como que el que come sano es el distinto. Y no, nosotros no tenemos que amoldar y naturalizar la alimentación saludable, ¿sí? Por ahí es el distinto porque está haciendo las cosas bien y nosotros estamos más estimulados con la comida chatarra, los niños en el kiosco. Entonces, bueno, desde un proyecto de tener un kiosco un poco más saludable, vender golosinas, pero también tener otros ofrecimientos, lácteos, sanguchitos de mejor calidad, panes de buena calidad, yogures, frutas, ensaladas de frutas, gelatina, tratar de que haya otro tipo de variedad para que no solamente se vaya a comprar la golosina o la comida chatarra, y así también a ayudar a aquel paciente que está en tratamiento. Acá siempre los papás se van con una guía, más allá de lo que se hace en la casa, cómo nos podemos manejar en el ambiente, donde, por ejemplo, el ambiente escolar, que es donde más pasan tiempo los chicos, desde colaciones para la escuela. Muchas escuelas implementan también que los papás se junten y una vez a la semana lleven colaciones un poco saludables. Entonces, un día le toca a un niño y lleva una variedad de frutas, o por ahí pone alguna preparación, un budín saludable que ha hecho la mamá en la casa y lo comparte con los compañeros. Entonces, bueno, esas son, digamos, medidas muy buenas para poder incluir al niño que está en tratamiento. Lamentablemente el bullying es algo que hoy en día pasa en muchos lados, no solamente lo sufre el niño, lo sufren también adultos, y es muy importante comunicar, es muy importante estar, que se pueda armar un equipo de trabajo, la escuela, la familia, los chicos, no hacer comunicaciones aisladas, sino que pueda haber ahí una red de apoyo. Bueno, la verdad, la felicito por la respuesta, me pareció muy interesante, muy completa. Y ahora la quiero llevar a un terreno más también interesante, digamos, que es el hecho de la diabetes. Cuéntame un poquito sobre la situación de la persona que sufre esta enfermedad, que aparentemente parece una pandemia ya a nivel mundial, y bueno, qué es lo que puede comer, qué es lo que no puede comer, qué mejora su calidad de vida, qué no mejora su calidad de vida. Bueno, con respecto a la diabetes, puntualmente tengo la suerte de poder trabajar, creo que con el 90% de los pacientes del consultorio, ya que, bueno, mi especialidad es en diabetes y obesidad. Entonces tengo mucha comunicación con el ginecólogo, con el médico especialista, como el endocrinólogo. Entonces las derivaciones son muy seguidas. Después de la pandemia del COVID vimos mucho sedentarismo porque lamentablemente no podíamos salir, y la misma situación de estrés nos ha llevado a utilizar la comida como una manera de tranquilizar un poco las emociones. Entonces ha habido mucho aumento de peso,
sobrepeso. Muchos internados o quienes llegaban al hospital no sabían que tenían diabetes o tenían alguna enfermedad metabólica, porque como habíamos recalcado al inicio, son enfermedades silenciosas que uno no las siente hasta que tiene una descompensación. Entonces, principalmente con respecto a algunos consejos, el paciente diabético tiene que saber que puede consumir una variedad de alimentos, ¿sí? Dependiendo del tipo de diabetes, nosotros vamos a poder ser un poco más estrictos con esa dieta o no, ¿sí? Es muy importante que el paciente que tiene o está atravesando una diabetes tenga un control. Por eso es muy muy importante, porque también va a ser una base donde uno va a poder dar pasos seguros, ¿sí? Un laboratorio, su control de hemoglobina glicosilada cada 3 meses. El paciente que tiene resistencia a la insulina, que es muy común hoy en día encontrar, porque es un factor producido por el sobrepeso o la obesidad, se lo tiene que tratar igual que el paciente diabético, ya que podemos tener la posibilidad de revertir. Ya cuando estamos en una etapa de prediabetes hay que ajustar mucho más lo que serían las exigencias en cuanto a los controles, en cuanto a la dieta, en cuanto a la medicación, ¿sí? Eso también es muy importante. Y bueno, y el paciente diabético, como todo tipo de paciente, tiene que tener una alimentación saludable con mucha cantidad de frutas, de verduras, de fibra, ¿sí? Que es el nutriente que encontramos tanto en las legumbres como en todas las vegetales y las frutas, como en las harinas de buena calidad, las harinas integrales, que no es lo mismo que un pan francés, ¿sí? O una tortilla, ¿sí? Son pacientes que tienen que consumir pan integral, harina de avena, harina de salvado, panificados que tengan semillas, porque van a ser justamente harinas que nos van a permitir bajar un poco el índice glucémico en sangre. Entonces no vamos a empeorar su condición. Así como también el edulcorante, ¿sí? Por ahí tenemos resistencia, porque es una de las cosas que, bueno, como había explicado recién, tienen intolerancias a los edulcorantes o nunca se han animado a utilizarlo. Entonces hay que probar diferentes edulcorantes hasta que encontremos uno que funcione bien, que caiga bien, que sea apto para comida dulce, fría o caliente, ¿sí? Que se puedan hacer varias preparaciones. Y bueno, la actividad física, ¿sí? La actividad física es fundamental en todas las personas, no solamente en la gente enferma, en el paciente diabético, porque tiene justamente la misma acción que tiene la medicación, ¿sí? Va a bajar el índice de azúcar en sangre y va a permitir estabilizarlo un poco más. Entonces es fundamental el ejercicio que a él le guste, que pueda mantener, ya sea de fuerza o ejercicio aeróbico, pero que se mantenga una estimulación constante. Licenciada, la persona con diabetes, al margen de la nutrición, digamos, puede llevar una vida medianamente normal, puede convivir con esa enfermedad. Exactamente, sí. Acá lo que hay que hacer es que todo tipo de paciente tenga un ritmo de vida normal, que pueda compartir también en los momentos que no esté la comida del plan, por ejemplo. Acá el paciente tiene que aprender a comer tanto lo saludable como lo no saludable, que es por ahí lo que más nos cuesta. Y puntualmente con estos pacientes lo que se hace es un trabajo de conteo de hidratos de carbono, que es fundamental hacerlo, ¿sí? Cada paciente, dependiendo de la cantidad de calorías que tenga, eso se va a distribuir en las comidas principales que haga esta persona, y a partir de las cantidades de comida principal que tengamos en el día, se le va a distribuir una cantidad de hidratos de carbono que puede comer en cada comida. Eso va a permitir que el paciente no tenga ni hipoglucemia, o sea que tenga una pérdida, claro, ni una hiperglucemia. Para el paciente que tiene diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, o sea que se inyecta insulina, es fundamental tener este control, porque eso va a evitar que el paciente se corrija seguido o utilice más dosis de unidades de insulina, así que tampoco es bueno. Tratar de tener un tratamiento lo más estable posible para que en los futuros controles que se hagan, estos valores como la hemoglobina glicosilada salgan bien, salgan mejor de lo que ha estado anteriormente. Bueno, ya por me quedaría pedirle, mi estimada licenciada,
Si nos podría, ¿qué consejos le daría a la persona que verdaderamente sufre este tipo de patología como es la diabetes? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede consumir? ¿Qué no puede consumir? Bien, bueno, el paciente diabético tiene una amplia, por suerte, un amplio abanico de posibilidades de alimentos. Principalmente hay que hacer un consumo de fibra, ¿sí? Que va a ser este nutriente que vamos a encontrar en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en las harinas de buena calidad, el salvado, la avena, la harina integral, ¿sí? Que van a permitir ese descenso de azúcar para que no haga picos, ¿sí? Para que no haga esa hiperglucemia en el día que seguido de la hiperglucemia nosotros volvemos a tener hambre. Entonces hay que tener una buena cantidad de fibra y una buena cantidad de proteínas, ¿sí? Las proteínas nosotros vamos a encontrar tanto en los animales como en los vegetales. En los animales vamos a tener, por ejemplo, los lácteos. Si el paciente necesita hacer un descenso de grasa y de peso, vamos a tratar de que sean descremados, salvo que tenga alguna intolerancia, y trabajaremos con los deslactosados. Una porción de huevo, ¿sí? Que eso también se contabiliza bien en el día. Si el paciente es un diabético descompensado y tiene alguna patología, que son ínfimas, ¿sí? Desde la vista, desde el riñón, entonces también tener en cuenta, si tiene alguna patología ya que se ha producido por no estar bien con su diabetes, va a tener un conteo un poquito más estricto en algunos de estos nutrientes, ¿sí? Las legumbres también nos sirven mucho para trabajarlo tanto como hidratos de carbono como proteínas. Y las carnes, ¿sí? Las carnes son fundamentales. Tratar de hacer un mayor consumo de carnes blancas, ¿sí? Entonces un pescado, ya sea un filé de merluza, pescados frescos, ¿sí? Un filé de atún. La carne de pollo también es buena, tratar de utilizar cortes magros como la pechuga. Y la carne roja, tratar de hacer una menor ingesta en la semana, o sea, 2 o 3 veces como mucho, una carne magra, un corte que uno pueda sacarle, por ejemplo, la grasa visible. Si utilizamos carne molida, que nosotros utilizamos para muchas preparaciones, pedir un corte magro y hacerlo moler. Entonces son formas también de cuidar un poco más como el ingreso de grasa, ¿sí? Y bueno, las grasas buenas, como por ejemplo el aceite de oliva, la palta, ¿sí? El pescado, que también ahí encontramos la grasa buena, va a permitir retirar el colesterol, retirar un poco la grasa que está en las arterias, ¿sí? Que no nos olvidemos que la diabetes puede hacer lo que son las neuropatías, ¿sí? Que serían ya el compromiso de los miembros inferiores, los ACV o un infarto, que está todo relacionado con el sistema circulatorio. Entonces el paciente tiene que tener una amplia variedad de alimentos, pero de buena calidad. Y por último, ya para liberarla, mi estimada licenciada, ¿hay una relación directa entre la diabetes y la hipertensión, por ejemplo? Sí, exactamente. Lo que tiene esto, lamentablemente, es una cadena de acontecimientos, ¿sí? Tener una diabetes mal controlada puede provocar muchas complicaciones, desde una ceguera, desde un problema renal, y acá quiero aclarar que dentro del riñón también tenemos presiones. Entonces también es muy importante controlar, si el paciente es hipertenso, tener un control de todos los órganos que son afectados por la diabetes. Como habíamos dicho recién, tiene mucha relación con el sistema circulatorio, por eso es muy importante tener un buen control médico, un buen control de ecodoppler, ¿sí? Hacerse los Holter, ¿sí? Si el paciente, nosotros ya le sospechamos algo que vemos en el laboratorio, directamente derivar al cardiólogo. Entonces acá en el consultorio, más allá de que uno busca un plan alimentario para comer mejor, es una red de profesionales que se intercambian consultas y podemos ir haciendo los ajustes respectivos, ¿sí? Pero sí, tiene relación 100%. Saludablemente, tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Meeting Silva vas a empezar. Con Meeting Silva e inspiración.